Ok. Bueno, pero tengo que ajustar el tiempo, ¿verdad? Hermanos, bueno, ya están sentados. Así de sentados pueden abrir su Biblia a Hebreos capítulo 10, versículo 39. Y vamos a leer hasta el 11:2, que es la porción que vamos a tratar esta tarde. Hebreos capítulo 10, versículo 39 al 11:2. Puede estar así sentado, vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor, solamente confírmeme un amén o levante su mano para saber que ya tiene su cita lista. Hebreos 10, 39 al 11:2. Amén. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén, hermanos. Vamos a pedir la bendición de Dios para este tiempo. Padre, nos encontramos nuevamente delante de su presencia, ante su palabra, habiéndola ya leído, Padre, tanto en esta lectura de apertura para el mensaje como en la lectura devocional de hace un momento en el Salmo 124. Padre, gracias por tu palabra, gracias por alimentarnos, Señor, con tu palabra a lo largo de este día, donde cada uno aquí ha tenido sus luchas, sus pruebas. Y Padre, tú hasta este momento los has sostenido, tú conoces los corazones, las luchas que traen cada uno de mis hermanos aquí, Padre, y te pido que nos des sustento con tu palabra para ello, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar. No quisiera, bueno, está una presentación ahí, pero vamos a comenzar una serie de enseñanza basada en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos llamada Pistei. Después les explico por qué. Pistei, el regalo de la fe y su obrar en personas comunes y corrientes. Pistei, el regalo de la fe y su obrar en personas comunes y corrientes. Vamos a ver la primera parte de este mensaje o de esta serie, que es características de la fe que será recompensada. Hasta ahí nos quedamos por el momento. Características de la fe que será recompensada. Hermanos, el escritor de la carta a los Hebreos, en el versículo que leímos ahorita, que era en el 10:39, hace mención de dos grupos de personas. Puede identificarlos. Dice, aquellos que retroceden para perdición, es decir, apóstatas, aquellos que abandonan a Cristo habiéndolo ya conocido. Ese es el primer grupo. Segundo grupo de personas, los que tienen fe para preservación del alma. Mencionaba solamente un poco la semana pasada sobre esto. La palabra preservación aquí en la traducción no es la más adecuada. No es la más adecuada. ¿Por qué? Porque obviamente esto puede malinterpretarse, ¿verdad? Alguien puede decir, ¿ves? Necesitamos perseverar, porque perseverando es como ganamos la salvación. Y no, no es así. Mi perseverancia no me gana nada. Es solo un fruto de lo que Dios ya ha hecho o está haciendo en mí. No, así que preservación no es lo más adecuado para esto. Ahorita voy a explicar un poco más. Incluso viendo entre otras traducciones de la Biblia, me encontré una que me pareció horrible, que decía, somos gente de fe que buscamos salvarnos. Híjole, malísimo, malísimo. Pero, pues ni modo, ¿verdad? Así que la palabra griega utilizada aquí es peripoiesis, que tiene el sentido de propiedad, posesión o obtener. Propiedad, posesión, obtener, incluso se usa en el Nuevo Testamento como alcanzar.
Y esto hay que entenderlo bajo un contexto teológico, utilizando la teología del Nuevo Testamento para darnos cuenta de que no enseña una salvación por mérito humano. Solamente para darle cómo aparece en otras partes de la Biblia. Primera Tesalonicenses 5:9 dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra alcanzar es la misma que se utiliza acá en Hebreos, pero traducida preservación. Pero es la misma palabra que aquí se traduce como alcanzar. Peripoiesis es la palabra griega. También en la segunda carta a los tesalonicenses, leo solamente versículo 13 y 15, 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Aquí está la palabra, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, cuando veamos esta palabra aquí, los que tienen fe para preservación del alma, si usted ya tiene un buen contexto teológico, puede que hasta lo incomode, y prefiere ignorarlo y seguirle. No hay que ignorarlo, pero hay que tratarlo bien, darle el sentido que el Espíritu Santo le estaba dando aquí. Así que entiende usted que se refiere a obtener o ganar o recibir, en el sentido en como lo dice el Señor Jesucristo, en pasajes como Mateo 16, 24 al 25, que dice Jesús: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Puede aquí relacionarlo, incluso aquí decir como la obtendrá. Y obviamente aquí la vida pues no se refiere solamente a esta vida biológica, sino que a todo lo que tiene que ver con la salvación, ¿verdad? De la persona, de nosotros. Juan 12:25, el que ama su vida la perderá, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Nuevamente ahí está relacionado. ¿Quién es el que ama su vida y la pierde? El apóstata. ¿Quién es el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna? El creyente. Nuevamente, no ganamos o no obtenemos nada por nuestro mérito, lo recibimos por gracia. Pero todos los creyentes necesitamos ser exhortados a perseverar en nuestra fe en Cristo. El fruto de la verdadera fe será la perseverancia en nuestra esperanza en Cristo. Y esta fe y esperanza tendrá como galardón en algún momento la consumación del plan de Dios para nuestra salvación, lo que aún falta para nuestra redención. Ya somos salvos, somos justificados, pero falta todavía más del plan de Dios para nosotros. Entonces, ese galardón es todo eso que falta del plan de Dios para nuestra salvación. Entonces, justo después de que el escritor hiciera esta mención acerca de estos dos grupos de personas, comienza a hablar sobre la fe de aquellos que permanecen con su confianza en Cristo. Y esto es lo que da o lo que abre el camino al capítulo 11, que muchos le han llamado el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. El Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Así que aquí llegamos, capítulo 11, vamos a tratar solamente estos primeros 2 versículos y después voy a tratar, si conforme el Señor me ayude, de abarcar un poco de la historia de cada personaje que menciona aquí el escritor, esos ejemplos de hombres y mujeres de fe. Con esta porción de la palabra de Dios vamos a encontrar la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que sostiene la fe cristiana? ¿En qué descansa la fe cristiana?
Vamos a responder también, ¿la fe de la que habla la Biblia es realmente un salto de ignorancia al vacío? Repito, la fe de la que habla la Biblia es un salto de ignorancia al vacío. Y la tercera pregunta, que es donde me voy a enfocar más, ¿cómo es la fe que será recompensada? ¿Cómo es la fe que será recompensada? ¿Con qué cosa? Con lo que ya mencioné, versículos 10, capítulo 10 digo, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Versículo 36 del capítulo 10, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. 39, los que tienen fe para preservación del alma, obtención. Esa es la fe que será recompensada o galardonada, como usted quiera hablar, ¿verdad? De repente qué tan elegante sea para hablar. Yo digo recompensar porque es más simple de entender. Entonces, hermanos, en este pasaje Dios nos muestra dos características de la fe que será recompensada. Y vamos a ver la primera característica, y es que esta fe se fundamenta en las promesas de Dios. Esta fe se fundamenta en las promesas de Dios, que son promesas reales y promesas fieles. Promesas reales y promesas fieles. Así que, bueno, la segunda razón, para que ya lo tenga apuntado, la segunda característica es que la fe es el instrumento de Dios para aprobar a los creyentes. Ahí puse ¿verdad? Pero error de dedo. Es la fe que será recompensada, es el instrumento de Dios para aprobar a los creyentes. Así que vayamos, por favor, a esta primera característica. La fe que será recompensada se fundamenta en las promesas de Dios, y específicamente aquí, según la primera parte del versículo, promesas reales. Dice el versículo, es pues la fe la certeza de lo que se espera. La primera característica de la fe que es recompensada es lo contrario a lo que muchos creen. Muchos creen que la fe es un salto de ignorancia al vacío, y la fe bíblica no es esto. Una fe, entre comillas, que es un salto de ignorancia al vacío, es fanatismo, y la Biblia no nos llama a ser fanáticos religiosos. Una fe hueca, una creencia vacía, hueca, sin fundamento, ese es fanatismo. Pero la Biblia no nos habla de fanatismo. La fe bíblica, hermanos, no es el deseo de que algo que yo quiero ocurra. Tampoco, eso no es fe. Si aquí Kevin le va a las poderosísimas Chivas del Guadalajara, dice, yo tengo fe que va a ganar el partido. Eso no es fe. Eso es solamente un deseo que Kevin tiene, o que el hermano Javier tiene. Eso no es fe, hermanos. Eso es solamente un deseo. Le llamamos fe, pero por una mala costumbre. Eso no es fe. Y por chocante que pueda llegar a padecer, hermanos, expresiones como estas, esto no es fe. Alguien puede decir, tengo fe en que me voy a recuperar de esta enfermedad que me tiene en cama. Híjoles, esto toca un tema muy sensible, pero eso no es fe. La Biblia no dice aquí, te vas a recuperar de esa enfermedad que tienes. Eso no es fe. Tú tienes ese deseo, ese anhelo de poder recuperarte, pero no es fe. Alguien puede decir, tengo fe en que los problemas en mi familia van a terminar. Tampoco eso es fe. No tenemos esa garantía. Al contrario, Jesús dijo que Él sería causa de división. Alguien puede decir, tengo fe en que no me van a correr de mi trabajo. Tengo que pagar mi casa, tengo que pagar el carro, y tengo fe que no me van a correr. Eso no es fe.
Eso es solamente algo que tú deseas o que deseamos nosotros. Y así con todo, hermanos, con todo. Las iglesias pueden decir, no, pues por la fe vamos a comprar este terreno, pagar este edificio. Eso tampoco es fe. Si algunos lo pueden hacer, gloria a Dios, pero eso no es fe. No es fe. Así que no confundamos un deseo con la fe bíblica. Todas esas cosas que dije ahorita son buenos deseos, muchos muy bien intencionados, pero no deben catalogarse como fe bíblica. Todas esas situaciones muchas veces están fuera de mi control. Muchas veces no va a estar en mi control recuperarme de una enfermedad o mantenerme en mi trabajo o que los problemas en casa terminen. Muchas veces escapan cosas de mi control o de nuestro control. Dios nos puede ayudar en medio de todas esas situaciones, pero no nos promete que nos va a sacar de eso. Por eso hay que tener mucho cuidado. Todas esas situaciones están en las manos soberanas de Dios. Descansan bajo sus planes que Él tiene para nosotros. E independientemente de lo que pase o de que pase lo contrario a lo que nosotros deseamos, Él todavía es suficiente para nosotros. Todavía Él es suficiente para sostenernos y ayudarnos en medio de lo que sea. Si mi familia se destruye, Dios está conmigo. Dios puede ayudarme cómo enfrentar esa situación de una manera que honre a Dios. Si me despiden del trabajo, Dios puede ayudarme a enfrentar esa situación de una manera que lo honre a Él. Y así con todo. Pero Él no me promete, tú vas a estar siempre trabajando ahí o tu familia siempre va a estar bien. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado en identificar lo que es verdaderamente la fe. No sé, hermanos, si han conocido una persona, yo he escuchado varias, que te diga, o que tú sabes que se alejó de Dios por algo como esto, que te diga, hermano, fíjate que yo tuve fe en que Dios me iba a ayudar en esta situación y no me ayudó y por eso me alejé. Yo oré, yo estuve ahí en la iglesia y se murió mi pariente o me pasó esto. Dios no me cumplió lo que yo le tuve tanta fe y por eso me alejé de las cosas de Dios. Si personas como estas hubieran entendido y hubieran sido correctamente enseñadas en lo que es la fe, su situación sería muy diferente este día. Pero es que se abusa, hermanos. En los contextos actuales se abusa de la fe. Hay servicios que no sé de qué manera quieren programar a Dios para a las 6, servicio de milagros, pero ya después ya no. ¿Quiénes son para programar a Dios? Y si no se sana la persona, es que no tuviste fe. ¿Dónde dice la Biblia que a esta persona se le iba a curar el cáncer? ¿Dónde dice? No dice. Pero pues ya son prácticas manipuladoras para manejar a la gente. No tuviste fe, ofrenda más. Y es horrible, hermanos. Por eso entendamos como cristianos lo que es la verdadera fe. Prestemos mucha atención al mensaje para si nosotros estamos pasando una situación similar o conocemos a alguien que sepamos que se ha alejado por causa de un mal entendimiento a lo que es la fe, podamos ayudarlo. La palabra fe que encontramos aquí es pistis. Pistis. Esta palabra pues, significa en este contexto fe o creencia. Es difícil pensar en una definición de lo que es la fe porque, o sea, cuando alguien piensa qué significa la fe, generalmente recordamos Hebreos 1:1. Pero no es una definición de lo que es la fe. Nos describe algunas de las acciones de la fe, pero no es una definición. Es hermoso este pasaje, es bellísimo. Pero definir la fe es difícil porque la palabra fe no es propia del lenguaje cristiano. Se usa donde sea y debido a los
A los malos entendimientos que tiene la gente que usa esta palabra, es difícil definir la fe, pero podemos proponer una definición como esta. La fe es una gracia que recibimos de parte de Dios que nos capacita para confiar en su persona y en sus promesas. Repito, la fe es una gracia que recibimos de parte de Dios que nos capacita para confiar en su persona o en sus promesas. Es una gracia. No descansa ni siquiera en nosotros la fe. Entonces, hermanos, esta primera característica de la fe que es galardonada o recompensada es que descansa o tiene su fundamento en promesas reales. Fe es la certeza de lo que se espera. La palabra certeza que usted puede mirar aquí es la palabra griega hypostasis. Así escríbala como quiera, como le escuche, hypostasis, con J, hypostasis. Esta palabra tiene numerosos significados en la Biblia. No se usa mucho, pero sus significados varían el contexto. Aquí está siendo utilizada en su sentido, en un sentido subjetivo, como confianza, certeza, así como lo podemos ver aquí. Fe es la certeza. En el capítulo 3, versículo 14, así aparece, dice así: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Aquí la palabra confianza es hypostasis, nuestra confianza del principio. Pero en Hebreos también se utiliza esta palabra para traducirse sustancia. Capítulo 1, versículo 3, dice acerca de Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria, es decir, de la gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia, ahí está, hypostasis, y la imagen misma de su sustancia. En este versículo 1:3 se usa para dar a entender que Jesús es igual al Padre, que es Dios al igual que el Padre. Así que tenemos estas opciones: confianza, certeza, sustancia. Menciono esto, hermanos, porque algunos estudiosos traducen este versículo así: es pues la fe la sustancia de lo que se espera. ¿Por qué hacen esto? Se hace con el propósito de enfatizar lo que como cristianos esperamos de parte de Dios. O sea, repito, se hace este énfasis en traducir esta palabra como sustancia con el propósito de enfatizar que lo que nosotros creemos como cristianos, nuestra fe es sustancial, descansa en promesas reales, promesas sólidas, no descansa en ilusiones, no descansa en sueños o deseos que nosotros tengamos o a que a alguien se le ocurrió. La fe del cristiano tiene sustancia, tiene peso. Nuestra fe no descansa en suposiciones, descansa en las promesas sólidas y reales de nuestro Dios. Descansa en lo que Dios ha dicho y ha prometido. Y Dios, que es completamente y perfectamente santo, justo, bueno, fiel, y que le es imposible mentir o incumplir a su palabra, Él se va a encargar de lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Por eso nuestra fe es sustancial, es real, es sólida. No es un salto de ignorancia al vacío. Descansa en las promesas que Dios ha hecho por medio de su Hijo Jesús. Así que ya sea que queramos usar la palabra confianza o sustancia en este versículo, da igual. Nos lleva a contemplar que la fe del cristiano no es una fe ignorante,
no es una fe hueca, es una fe que descansa en aquel Dios que le es imposible mentir, como dice Hebreos 6:18. La parte que dice aquí de lo que se espera, es pues la fe, la certeza o sustancia de lo que se espera. Esta parte refuerza lo que ya hemos visto. Y aparte se encuentra en tiempo presente. ¿Quiere decir esto, hermanos? O sea, aquí encontramos el verbo esperar, que viene de una palabra que es elpis, que significa esperanza. Podemos traducirlo así. Es pues la fe, la certeza o la sustancia de las cosas que estamos esperando o de las cosas en las que estamos confiando o incluso de las cosas en las que estamos teniendo esperanza. Un tiempo presente. No es algo muerto que quedó en el pasado, es algo que estamos esperando todavía. Estas cosas en las que esperamos no se refiere a cosas que hayamos dicho o deseado, sino en lo que Dios ha dicho. Dios ha prometido muchas cosas, pero en este contexto limitemos esta promesa a la consumación final del plan de Dios para nuestra salvación. Ese galardón, esa promesa que Dios dará a aquellos que son verdaderamente suyos y que permanecieron fieles a Cristo hasta el final, a pesar de las dificultades. Por motivos de tiempo voy a cerrar con este primer inciso, pero quiero cerrar con esta cita del hermano MacArthur, que ya también está gozando de esta parte del galardón, porque todavía le falta al hermano, está con el Señor, pero recordamos, nuestra vida no acaba yendo al cielo, porque todavía falta la resurrección del cuerpo. Hermano, pues ya está gozando de la presencia del Señor. Esto lo escribe él y el hermano Richard Mayhew. La palabra hypóstasis alude a un fundamento, el suelo sobre el cual se ha de construir algo. El escritor lo usa aquí para describir la fe como una certeza sobrenatural, una convicción producida por Dios respecto a la verdad de las promesas bíblicas y a la fiabilidad o confiabilidad de Cristo. Hermanos, tenemos un fundamento sólido para nuestra fe. Si Dios quiere, la próxima ocasión terminaremos esto. Por lo pronto, hermanos, cuando te digan, no, que ustedes como cristianos tienen fe, pero por ignorantes, porque su fe no descansa en nada, claro que descansa. Mi esperanza, nuestra esperanza descansa en lo que Dios ha dicho. Y nada más. Hermanos, vivimos en un mundo en el que cada vez estamos rodeados o saturados de información, saturados de trabajo, de presiones, de ansiedades, de pecado, de tentaciones, y todas esas cosas hacen muy fácil el querer o el enfriar nuestro corazón. Y por tanto, si tenemos un corazón frío, apagado por las cosas de Dios, nuestra fe va a estar débil. Así que tenemos que buscar entre el caos que existe en nuestra vida, buscar tiempos para estar en la presencia de Dios, alimentándonos o alimentando nuestra fe de lo que Dios ha dicho en su palabra. Necesitamos eso. Si tú quieres enfrentar tu semana solamente con la torta que te comes aquí los domingos y los sábados y vienes, estás muy equivocado. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios diariamente. Si no, nos va a ir feo, hermanos. Necesitamos alimentar nuestra fe, y aquel que sepa que aún no está en Cristo, tiene que entregarse a Él. No hay esperanza fuera de Cristo. No tendrá esperanza ni en esta vida ni en la que viene. Necesita entregarse a Cristo hoy, hermanos. Nuestra fe, repito, no es hueca. Nuestra fe, esta fe que será recompensada, se fundamenta en las promesas de Dios, promesas reales, sustanciales. Vamos a orar. Padre,
Gracias por habernos permitido introducir este tema. Gracias, Padre, por tu palabra, por haberte querido revelar a nosotros, mi Dios, por medio de tu palabra, para conocerte, para tener una relación contigo a través de tu Hijo Jesucristo. Usted ha puesto los medios y las normas para poder relacionarnos con ustedes, con usted. Usted manda, nosotros no. Usted nos ofrece el camino, la verdad y la vida. Nosotros no tenemos derecho de inventar ninguno. Así, Padre, te pido que todos atendamos aquí a Cristo y estas promesas que usted nos ha hecho por medio de Él, podamos aferrarnos a ellas y sabemos, Padre, que los que son o somos verdaderamente tuyos, habremos de tener este galardón en aquel momento que usted tiene preparado para cada uno de nosotros. Mientras estamos en esta parte de la eternidad, Padre, bajo este mundo caído, permítenos, Padre, seguirnos fortaleciendo, firmes con nuestra fe y esperanza puesta completamente en ti. Y ahora que nos dirigimos a orar unos por otros, que recordemos que podemos hablar contigo y tener la certeza de que somos escuchados y que nuestra oración se responde por los méritos de tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén.